Ahora bien, hasta ahora venimos trabajando con una base de datos en memoria y esto significa que si salimos de la aplicación, se produce un cuelgue, algún tipo de fallo, los datos que hayamos almacenado en esa base de datos en memoria desaparecerán. Lo habitual es que aparte de la base de datos en memoria, también o sobre todo nos interese conectar o trabajar con bases de datos representadas por archivos en disco. Soyo nos proporciona la capacidad de conectar con bases de datos SQLite creadas mediante otras herramientas o bien crear nuestras propias bases de datos basadas en disco totalmente desde cero. Por ejemplo, para ello añadiremos a nuestro módulo una segunda propiedad. Llamaremos Target Database de tipo SQLite Database y la diferencia en este caso es que sobre la instancia que creemos hemos de pasarle un objeto que represente el archivo en disco sobre el cual queremos asociar como base de datos. Muy sencillo. Una instancia folder item que en este caso utilizaremos con el nombre test SQLite. Vemos que aquí estamos obteniendo la instancia de un folder item y a continuación lo único que tenemos que hacer es primero comprobar que no sea nil. Sobre la instancia indicar que el database file, el archivo de base de datos, será igual a la instancia de folder item que hemos obtenido previamente. ¿Y cuál será el segundo paso? Pues bien, utilizar el método createDatabase file que nos devolverá un valor booleano, valor true si ha sido correcta la operación y falso en caso de que se haya producido un error. Entonces haremos la comprobación target database create database file then y si no ha sido así, pues ya podríamos empezar a trabajar con nuestro archivo de base de datos. ¿Cuál es la diferencia si en vez de utilizar esta fórmula para crear nuestro propio archivo de base de datos desde cero, lo que deseamos es conectar con un archivo de base de datos que ya estuviese creado? Bueno, en este caso, en vez de create database file, utilizaríamos connect. Ahora bien, incluso sobre este tipo de archivos, sobre este tipo de bases de datos que ya estuviesen creadas, podemos utilizar sin problema create database file, dado que si detecta que se trata de un archivo que ya cuenta con la estructura de base de datos, simplemente se limitará a actuar como si estuviésemos ejecutando connect sobre dicho archivo. Con este código, por tanto, estaríamos creando una instancia que resultaría en un archivo de base de datos en disco y sobre el cual pues también podríamos ejecutar, como es lógico, todas las instrucciones que hemos visto desde la creación de una tabla, insertar registros, etc.